Análisis financiero uno. Empezamos definiendo un balance. Antes de explicar el balance hay que saber diferenciar qué es un balance y qué es un estado de resultados. En un balance podemos ver una foto de una empresa en un momento del tiempo, independientemente del año, mes o día. Es una foto de cómo está la empresa en un tiempo T establecido. En esa foto podemos ver los activos, los pasivos y el patrimonio. El activo está diferenciado entre el activo que es de corto plazo, el de largo, igualmente para el pasivo y no para el patrimonio. Y en el estado de resultados no vemos a la empresa como una foto en un momento del tiempo, sino que vemos el resultado, por eso es estado de resultados de la empresa, de un ejercicio. Es decir, vemos cómo le ha ido a la empresa durante un año. Es importante recalcar que el balance se realiza bajo el principio de dualidad. Esto quiere decir que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y por qué se da esto? Porque todo lo que está en el pasivo, ya sea inventario, cuentas por cobrar, la caja, los inmuebles, la maquinaria, todo lo que tenga la empresa que puede realizar, es decir, no me refiero al verbo realizar como tal, sino realizar en este aspecto financiero se refiere a que la empresa puede convertir todo lo que está en el activo en dinero. Es decir, con el inventario, que puede ser 10.000 manzanas, no se expresa en el balance como 10.000 manzanas, sino con el valor de las manzanas. Sería 10.000 por el P, que sería el precio unitario de la manzana, y eso es lo que se colocaría ahí, es el P por Q. En el caso de inmuebles o maquinaria, se coloca en el activo de largo plazo, porque si bien es algo que la empresa no va a vender, pero se coloca como algo que le sirve a la empresa para producir, pero que podría vender, pero no es de tan fácil realización. O sea, no es tan fácil vender un inmueble o una maquinaria muy costosa en el corto plazo. Es por esto que se diferencia entre activo corriente y activo no corriente. Este activo necesita ser financiado con algo. ¿Cómo nacen esos activos? ¿O por qué están esos activos ahí? ¿O quién generó que esos activos estén ahí? ¿Quién generó que la empresa tenga inventario? ¿Quién generó que la empresa tenga un inmueble? ¿Quién generó que la empresa tenga un auto? ¿Quién generó que la empresa tenga un tráiler? ¿Quién generó que la empresa tenga cuentas por cobrar por 100.000 soles? ¿Quién genera eso? Y lo que genera eso es lo que está a la derecha del balance, que sería el pasivo y el patrimonio. ¿Por qué? Porque la empresa puede tener lo que tiene gracias al financiamiento o gracias a que alguien le dio el dinero. En este sentido, si le da el dinero el banco o alguien externo a la empresa, se coloca en el pasivo corriente o no corriente, porque son las obligaciones que tiene la empresa dado que les han prestado dinero. En el caso que los accionistas o miembros de la propia empresa hayan aportado capital, eso se coloca en el patrimonio. Y hay que distinguir o recalcar que el patrimonio no es un activo de la empresa. El patrimonio es lo que la empresa le debe a los accionistas dado que ellos han puesto su dinero en la empresa. Porque los accionistas no ponen dinero de a gratis, ellos esperan un retorno, así como los bancos o las cajas o cualquier entidad financiera del mundo. No es que los accionistas de buena gente o porque es su empresa ponen su dinero ahí y no esperan nada a cambio, sino que esperan el retorno. Por eso es que luego en el patrimonio, en esa partida patrimonio, existe una cuenta que se determina utilidades retenidas o utilidades, que vendría a ser el retorno o la ganancia de la empresa durante un año o lo que viene acumulando durante los años. Todo lo que la empresa gane o le haya generado retorno, que sería el P por Q menos C, que conocemos en economía, toda esa utilidad, todos esos profits se colocan en esa cuenta que sería la utilidad. No necesariamente de ese año, sino todo lo que viene reteniendo, acumulando de años previos.
Entonces, están las utilidades en esa cuenta y también está el capital social, que sería el aporte que han hecho los accionistas, por el cual hay que generarle un retorno luego. Cabe recalcar que en este balance general, donde están los activos, el patrimonio y el pasivo, no se colocan los intereses, solo va el capital. ¿Y a qué me refiero con que solo va el capital? El capital, por ejemplo, en un préstamo, si yo he sacado 100.000 soles, me dan los 100.000 soles, yo tengo que devolver esos 100.000 soles y pagar un interés adicional. En la estructura veríamos algo como que en una columna la cuota, en otra columna el capital y en otra columna el interés. El monto de la cuota sería la suma del capital más el interés. Y el capital, lo que va a sumar durante todas esas cuotas, ya sea el préstamo a 1 año o a 10 años, va a ser igual al monto que me dieron. Si me dieron 100.000 soles, el capital es 100.000 soles. Los intereses van aparte, porque yo no voy a pagar 100.000 soles, sino voy a pagar 100.000 soles y algo más que serían los intereses. Entonces, los intereses no se colocan en este balance general. Entonces, bajo el principio de dualidad, como ya lo hemos explicado, toda la inversión debe tener su financiación, sea externa con bancos, o sea interna con capital propio. Y cuando decimos bancos podemos interiorizarlo como pasivo, y cuando decimos capital propio podemos interiorizarlo como patrimonio. Ejemplos de inversión puede ser la adquisición de maquinarias y inmuebles, porque pueden realizarse o pueden venderse y generar dinero para la empresa. Otro ejemplo sería la compra de materias primas o productos finales, para el caso de una empresa comercializadora, porque ese inventario que tiene la empresa luego lo va a vender o lo va a realizar y va a obtener dinero a cambio. Las cuentas por cobrar, el pago adelantado de un bien o servicio. Ejemplos de financiación sería el aporte de socios, que iría en el patrimonio, sería el crédito de proveedores, los préstamos de los bancos o el anticipo de clientes. Que con anticipo nos referimos a obligaciones que tiene la empresa para con los clientes. ¿Y cómo está compuesto un balance? Ya lo hemos spoileado en la primera parte. Está compuesto por activo, que se divide en activo corriente, activo no corriente. Está compuesto por el pasivo, que también se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. Y finalmente por el patrimonio. Tanto el pasivo como el patrimonio serían obligaciones que tiene la empresa. En el activo corriente se coloca todo lo que la empresa tiene y espera usar, vender o convertir en dinero en menos de 1 año. Aquí la diferencia clave en lo corriente o lo no corriente viene a ser la temporalidad, que sería 1 año. Todo lo que la empresa pueda realizar en un periodo menor a 1 año se coloca aquí en el activo corriente, y todo lo que la empresa tenga o que va a usar por mucho tiempo, normalmente por más de 1 año, como serían sus inmuebles o sus maquinarias, se coloca en el activo no corriente, porque lo va a usar por un periodo mayor a 1 año y no es de tan fácil realización. Pero principalmente se coloca acá por el tema de la realización. No es tan fácil vender un inmueble o una maquinaria cara en un periodo corto. Entonces, cuentas de ejemplo que van en el activo corriente sería la caja, las cuentas por cobrar y las existencias. Y cuentas que irían en el activo no corriente sería el activo fijo. Por el lado del pasivo también se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. En el pasivo corriente va todo lo que la empresa tiene que pagar en un periodo menor a 1 año, y estas obligaciones de corto plazo se tienen que pagar con la realización del activo de corto plazo o el activo corriente. Es decir, todas las obligaciones que estén en el pasivo van a tener que pagarse con la realización del activo.
Pasivo corriente con activo corriente, pasivo no corriente con activo no corriente. Aunque muchas veces no se va a realizar en la vida real de esta manera, pero se busca eso, de que todo lo que está en el pasivo sea pagado con la realización de los activos. Porque los activos están ahí dado el financiamiento. Entonces es como en los bancos, te dan un préstamo capital de trabajo, te dan un préstamo pagaré de inventarios, que te lo dan porque tú vas a usar ese dinero en la compra de mercadería o en abastecer tus inventarios, no lo vas a usar en otra cosa. Y el plazo que te pongan sale de en cuánto tiempo vas a generar los retornos de lo que has comprado. O sea, si tú eres un arrocero y compras 1000 fanegas de arroz, te la van a estructurar a 180 días porque la fanega no es el producto final. Tú tienes que secar el arroz, tienes que pilarlo y luego ya lo vendes. Es por eso que como es un periodo de tiempo amplio de la operación, es por eso que te ponen ese plazo de 180 días. Y ese préstamo iría en el pasivo corriente que se va a pagar con la realización. Por eso en la excepción que se pone muchas veces en los correos dice: operación será cancelada con la venta de arroz o la venta de los sacos, ¿verdad? Y cuando dices eso, estás diciendo que vas a pagar el pasivo con la realización del activo. Es decir, vas a pagar tu préstamo cuando vendas tu arroz. El pasivo no corriente son las obligaciones que tiene la empresa a largo plazo. Y el patrimonio sería el valor real de la empresa. Esto es lo que se definió, lo que se dijo en el curso. Algunas cuentas que están en el patrimonio sería el capital social y las utilidades que tenga la empresa retenidas, o las utilidades que ha tenido la empresa durante los años previos desde que se creó, o si tiene utilidades negativas porque puede que la empresa no sea rentable. Ahora bien, la estructura del financiamiento, ¿a qué nos referimos con esto? Si el financiamiento va a ser de corto o de largo plazo, o a la periodicidad de los préstamos que van a financiar el activo. La periodicidad va a depender de en qué se va a utilizar los recursos. Si la empresa necesita dinero para comprar mercadería o inventario, la financiación tendría que ir en el corto plazo porque la rotación va a ser de corto plazo, especialmente si es una empresa de abarrotes, por ejemplo. No puede tener la mercadería por más de 3 meses, me atrevo a decir, porque son productos perecibles. Pero si es una empresa que requiere comprar una maquinaria o un inmueble, no va a obtener los retornos tan rápido, sino que van a demorar y quizá vayan a esperar más de un año hasta que vean los retornos. Entonces, en estos casos, la estructura del financiamiento tendría que ser a largo plazo o a un plazo mayor a un año. Entonces, la estructura o el plazo del financiamiento va a depender de en qué va a usar la empresa los recursos. Ahora, vamos con los ratios financieros. En primer lugar, hablamos del capital de trabajo, cuya fórmula es activos corrientes menos pasivo corriente. Y a simple vista, este working capital sería el dinero que le queda a la empresa luego de pagar sus obligaciones de corto plazo. Esto en el caso de que el working capital sea positivo. Y en el caso de que el working capital sea negativo, esto significa que la empresa no es capaz de cubrir sus necesidades de corto con la realización de los activos de corto. Es decir, se queda corto con la realización de sus activos, o sea, vende toda su mercadería, usa todo su flujo de caja, usa todas sus cuentas por cobrar comerciales o relacionadas, y aún así
con todo el dinero generado no puede cubrir con sus pasivos corrientes. Esto puede ser, me surge, ¿no?, que tengo una deuda a largo plazo bastante grande y que la cuota se le haya acumulado de 2 años o de 3 años, y al decir la cuota se le acumuló me refiero a la parte corriente de deuda a largo plazo. Puede que durante un periodo de tiempo determinado esa parte corriente de la deuda a largo plazo sea muy elevada, y esto haga que con los activos corrientes que tiene la empresa no le dé para pagar esa parte corriente que tiene de deuda a largo plazo. Esa es una causal de cuando una empresa podría estar en déficit de capital de trabajo. Lo conveniente acá es que sea mayor a cero, obviamente, pero sí existen casos donde las empresas tienen capital de trabajo negativo. Acá tenemos dos casos. En primer lugar, tenemos el caso de una empresa que tiene pasivo corriente por 768, pasivo no corriente por 300 y patrimonio por 402. ¿Y cuál es la primera manera para solucionar este déficit de capital de trabajo? En primer lugar, tenemos el aporte de capital o la generación para cancelar esos activos de corto, para cancelar esos pasivos de corto. Entonces, lo que se ha hecho acá es que los accionistas han pagado 440.000 de la deuda a corto plazo, por eso se ha reducido, pero ahora ya no pasas a deberle a los bancos, sino a los accionistas. Entonces, esos 440 se han reducido del pasivo corriente, pero han aumentado en el patrimonio. Y en un segundo caso sería la reestructuración de la deuda a corto plazo, pasándola de corto a largo. En este ejemplo se ha pasado 330 de esa parte corriente a la parte no corriente. Luego vamos con otro ratio importante, que serían las necesidades operativas de fondos. Esto para el caso específico en donde, no sé, tenemos una empresa que es comercializadora, empresa distribuidora, por ejemplo, que compra y vende. Para que la empresa se estoquee, necesita, por ejemplo, 100.000 soles. No sé, para compra de mercadería variada, pero necesita 100.000 soles. La empresa puede decirle a su proveedor: oye, véndeme y yo te pago durante 30 días, 60 días, 90 días, o espérame un año y yo te pago. La empresa proveedora puede decidir si financiarlo o no, pero usualmente no es el 100% lo que financian las proveedoras, sino una parte, que sería el 20, 30, o quizá le financien todo, ya va a depender del proveedor. Pero lo que se busca con este ejemplo es que las empresas o los clientes de los bancos no van directamente al banco para financiarse, o no van directamente a sus accionistas, o quizás sí, pero la primera fuente de financiamiento son los proveedores, son las empresas que los abastecen. Entonces, yo creo que para estos casos los proveedores no confían mucho en sus clientes, por eso es que no les otorgan esos créditos, o capaz no tienen el personal para hacer seguimiento a esos créditos. Es por eso que no tienen muchas ventas al crédito, sino 100% al contado. Es ahí cuando entran a tallar los bancos, porque se comen ese riesgo para obtener rentabilidad. Entonces, ¿cómo se calculan las necesidades operativas de fondos, las NOF? Se calculan sumando las cuentas por cobrar comerciales más los inventarios, menos las cuentas por pagar comerciales. Y se suman los inventarios más las cuentas por cobrar, porque la empresa puede tener en su inventario un stock determinado, pero puede que haya vendido más, y eso se incluye o se refleja en las cuentas por cobrar comerciales. Sumando estas dos partidas, las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios, obtenemos el valor que la empresa ha tenido en mercadería real. Y eso le restamos las cuentas por pagar comerciales, que sería lo que financió la empresa con sus proveedores.
todo lo que queda en el NOF sería lo que la empresa ha financiado, ya sea con capital propio o con los bancos, porque ya le hemos restado las cuentas por pagar comerciales, que como repito es lo que financió con sus proveedores. Acá vemos un ejemplo. Para el año 2024 la empresa tuvo un valor NOF, o su ecuación NOF resultó en 3.123, porque tuvo cuentas por cobrar comerciales por 2.344.000 y un inventario de 1.108. A esto lo sumamos y le restamos las cuentas por pagar comerciales, que sería lo que financió con sus proveedores, que sería 329. Esto nos da unas necesidades operativas de fondos de 3.123.000. Esto es la parte del inventario de la mercadería que la empresa ha tenido y que se necesita justificar con algo. Es decir, se necesita saber quién financió esos 3.123.000. Si fueron con capital propio o si fueron con los bancos. Y vemos una partida por ahí en el pasivo que dice sobre giros y préstamos bancarios, que como ya explicaremos más adelante son las deudas que tiene la empresa a corto plazo. Es todo lo que la empresa tiene que pagar en el corto, que es muy diferente a la parte corriente de la deuda a largo plazo. Vemos que el valor es 2.692.000 y eso deja un excedente o una diferencia de 431.000 soles, que podemos intuir o podemos inferir que ha sido financiada con capital social. Ahora, en el curso se dijo o se preguntó qué significa que el cliente solicite una línea de working capital superior a sus NOF. Esto significa que el cliente quiere o busca financiar algo más que simplemente la compra de mercadería. Es decir, busca financiar, por ejemplo, activo a largo plazo, o busca financiar X cosas diferentes a la compra de mercadería. No sé si estoy bien enfocando todo este tema de las NOF a la compra de mercadería, pero es lo que refleja y es con lo que me quedo de este ratio. Luego pasamos a los indicadores financieros de liquidez. Acá vimos 3 indicadores o 3 ratios. En primer lugar está el periodo promedio de cobranza, que como su propio nombre lo indica, sería el tiempo que la empresa en promedio tarda en cobrar, que viene dado por el ratio cuentas por cobrar comerciales a terceros y relacionadas sobre las ventas, y lo multiplicamos por el número de días en el año, que sería 30 por los 12 meses. Serían 360. En la primera división, cuentas por cobrar comerciales sobre las ventas, vamos a poner un porcentaje. Y ese porcentaje va a ser cuánto de las ventas que tengo son al crédito. Y de eso sacamos el periodo promedio de cobranza. Luego otro ratio son la rotación de inventarios. Es la rotación de inventarios, que viene dado por los inventarios sobre el costo de ventas multiplicado por 360. La rotación de inventarios lo que nos dice es el tiempo que la empresa tarda en vender todo su inventario en promedio, tanto al contado como al crédito. Por ejemplo, si sale 30, la empresa tarda en rotar su inventario o en venderlo desde el tiempo que compra hasta que lo vende, 30 días. Es un ratio bastante bajo. Usualmente podríamos decir que está en 90 o 100, pero para este ejemplo decimos que está en 30. Y finalmente el periodo promedio de pagos, que sería el tiempo que la empresa tarda en pagar o el plazo que la empresa en promedio tiene para pagar. Es decir, si tiene N préstamos, el número que veríamos acá sería el periodo o el tiempo promedio en que le llegan las cuotas.
Entonces, dada la explicación de estos tres ratios, el periodo promedio de cobranza, el periodo promedio de pagos y la rotación de inventarios, es que obtenemos el ciclo de liquidez, que sería la suma del periodo promedio de cobranza más la rotación de inventarios menos el periodo promedio de pagos. ¿Qué es lo que refleja esta ecuación o qué es lo que refleja el ciclo de liquidez? Lo que refleja es, en primer lugar, la rotación de inventarios. ¿En cuánto tiempo la empresa vende todo lo que ha comprado? En 30 días, ya. Si la empresa vende en el día 1 o en el día 30 mercadería al crédito, ese plazo que la empresa otorgó al crédito se tiene que sumar, porque ya sabemos que la empresa rota en 30 días, pero en 30 días no le va a llegar la plata a su cuenta si ha vendido al crédito, sino que va a llegar 60 días después, pues es el plazo en el que ha dado el crédito. Entonces, ¿por qué se suma 30 más 60 y no 60 simplemente? Porque puede que la mercadería que se vendió al crédito se haya vendido en el día 1 de esa rotación de inventarios que tenemos 30 días. Se puede haber vendido en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5 hasta el día 30. Y para evitar la duplicidad o para evitar esto de que no sabemos en qué día exactamente se vendió el crédito, es que sumamos como si se hubiese vendido en el último día de la rotación de inventarios. Entonces decimos, en el último día vendí esta mercadería y fue al crédito por 60 días. Entonces sumamos 30 más 60 y decimos, en 90 días yo voy a tener la plata en mi cuenta de manera promedio. Y a eso le restamos el periodo promedio de pagos, que sería 100. Lo que se busca con el ciclo de liquidez es que sea negativo. ¿Por qué? Porque en este ejemplo yo voy a cobrar en 90 días, es decir, yo voy a tener la plata en 90 días y tengo un plazo de 100 días para pagar, entonces estoy bien. Yo en el peor de los casos voy a tener mi plata en mi yape en 90 días y voy a tener que pagar en 100, o sea, tengo un plazo de pago mayor al plazo que tengo para cobrar o al plazo en el que cobro. Pero ¿qué pasa si el periodo promedio de pago sería menor a la suma entre el periodo promedio de cobranza y la rotación de inventarios? Esto quiere decir que yo debo pagar antes de tener la plata en mi cuenta. Y en esta línea de tiempo lo vemos. Vemos que el inventario, la rotación de inventarios llega hasta aquí, que sería donde la empresa vende todo lo que tiene, ya sea el crédito o el contado, pero tiene que pagar antes del periodo en el que cobra la totalidad, porque este periodo promedio de pagos es no de una parte de la mercadería que ha comprado, sino del total. Entonces yo tengo que tener el total de lo que he vendido para poder pagar lo que he comprado. En estos casos es donde se genera la necesidad de financiamiento, que puede ser cubierta con préstamos de pagaré capital de trabajo, para cubrir ese descalce que tiene la empresa, para cubrir el hecho de que la empresa cobra después del plazo que tiene para pagar. Luego vamos con indicadores financieros de endeudamiento, que serían las palancas. Acá vemos un ratio o una primera palanca que sería el pasivo total sobre el patrimonio. Esto refleja cuántas veces el patrimonio es la deuda total de la empresa. Otro ratio sería el endeudamiento sobre ventas, que sería cuántas veces estoy endeudado respecto a un mes de ventas, o cuántos meses de ventas estoy endeudado. Por ejemplo, si este ratio me sale 7, quiere decir que para cubrir todas mis deudas
ya sean de corto o de largo, yo tengo que vender 7 meses y ese dinero pagarlo. Es decir, todo lo que genero con mis ventas en 7 meses representa la deuda que tengo ahorita total. Otro indicador sería la deuda total con los bancos, que es la deuda CBS. Sería la deuda que tiene con el Conti, con el Scotia, con el BCP, etc. Sobre las ventas. Usualmente un indicador sano sería que la deuda sea menor a las ventas y que este ratio no pase el número 1. Acá vemos un ejemplo de estado de resultados. En el estado de resultados hay que aclarar que todo lo que se registra acá está bajo el principio de devengado. Esto quiere decir que el ingreso o el gasto se registra independientemente de si se haya cobrado o pagado. Es decir, yo puedo tener una factura por 100.000 soles. Esa factura la ingreso como si fuese mi ingreso ahorita, cuando en realidad yo voy a cobrar esa factura en el plazo que me hayan puesto, y puede ser 30, 60, 90 días, etc. Pero yo tengo que registrar esta factura en mis ventas, aún así yo no tenga la plata ahí. Ese es el principio de devengado. Luego vamos con dos ratios más, que sería el EBITDA y la GTC. El EBITDA ya lo conocemos, sería la utilidad operativa más la amortización y la depreciación, aunque en inglés lo que quiere decir es earnings, que vendría a ser la utilidad antes de los impuestos, no, de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y de la amortización. La GTC es la generación teórica de caja y es el flujo de caja que tiene la empresa para cubrir su parte corriente de deuda a largo plazo. La GTC viene dada por esta ecuación, que sería la utilidad neta, es decir, la utilidad al final del ejercicio. Le sumamos la amortización y la depreciación del periodo, porque esta depreciación y amortización no representa una salida real de dinero. A esto le sumamos los gastos extraordinarios y le restamos los ingresos extraordinarios. Le sumamos o le restamos el resultado por diferencia de cambio. Si un cliente requiere hacer una inversión en activo fijo, que se debe tomar en cuenta: el EBITDA o la GTC. Como ya lo hemos dicho, lo que se debería tomar en cuenta sería la GTC, la generación teórica de caja, porque es con esta generación teórica de caja con la que el cliente va a pagar esa parte corriente de la deuda a largo plazo. Entonces, si esta GTC es mayor a la parte corriente de la deuda a largo plazo, podemos decir que la empresa puede ser objeto de un préstamo a mediano plazo. Pero si la GTC es menor a la parte corriente de la deuda a largo plazo, esto quiere decir que la empresa no es capaz de pagar esa parte corriente de la deuda que tiene a largo plazo. Entonces, si le damos un financiamiento a mediano plazo adicional al que ya tiene, vas a dejar o vas a ahogar a la empresa, porque no va a tener de dónde sacar para pagar las cuotas que tiene durante el año de ese crédito a largo plazo. En este ejemplo vemos a una empresa que en el año 2017 tiene una GTC de 5.250.000 soles y que tiene una parte corriente de deuda a largo plazo de 2.539.000 soles. Entonces, la empresa en este año sí era solvente para cubrir su parte corriente de deuda a largo plazo. Pero ¿qué pasa en los otros 2 años, en el año 2018 y en el año 2019? Lo que pasa es que vemos que a simple vista la GTC es menor a esa parte corriente de deuda a largo plazo. Entonces,
con la generación teórica de caja de esta empresa, con la utilidad que tiene la empresa real, no le da para cubrir esa parte corriente de deuda a largo plazo. Entonces, en estos años, si lo ve un analista de riesgos, no va a querer otorgarle ese crédito a mediano plazo. Pero en la vida real, la empresa sí pagó a tiempo esta parte corriente de deuda a largo plazo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con el dinero que tenía de working capital. Porque vemos que el activo corriente durante todos esos 3 años era superior al pasivo corriente en aproximadamente 30 millones. Entonces, la empresa, luego de cubrir sus necesidades de corto plazo, es decir, luego de cubrir su pasivo corriente, tenía 30 millones para disponer en lo que necesite. Y esos 30 millones hay que netearlos con el total activo menos pasivo, porque puede que el working capital sea positivo en 30 millones, pero luego tienes un pasivo no corriente que vuela. Entonces tienes como que guardar esa parte del working capital para hacer frente a tus pasivos o a tus obligaciones mayores a un año. Pero en este caso tenemos 30 millones en promedio de working capital durante estos 3 años, pero también nuestro activo total es mayor a nuestro pasivo total, entonces podemos hacer uso de esos 30 millones o quizá no de la totalidad para pagar esa parte corriente de deuda a largo plazo. Y eso es lo que pasó en esta empresa. Estaba con un déficit de generación teórica de caja para hacer frente a su parte corriente de deuda a largo plazo, que supo cubrir con el working capital que le quedaba, ¿no? Luego de pagar su pasivo corriente le quedaban 30 millones y es lo que usaba para pagar lo que debía en un periodo menor a un año. En esta parte veremos cómo se estructura la deuda en el balance general, específicamente en el pasivo. Entonces, todas las deudas que tiene la empresa que ha adquirido como obligaciones y que tiene que pagar en un periodo menor a un año, se van a colocar en la cuenta sobre giros y préstamos bancarios. Es decir, toda la deuda que la empresa tenga, que haya adquirido como obligación y que tiene que pagar en un plazo menor a un año, se coloca ahí. Pero si la empresa ha adquirido un préstamo a mediano plazo que puede durar 5 años, 10 años, se coloca estructurándose en 2 cuentas. Se divide lo que tiene que pagar en el año, o sea, la cuota que tiene que pagar en el año, que sería la parte corriente de la deuda a largo plazo. Eso se coloca en el pasivo corriente, y todo lo restante que le queda por los 9 años o por los 4 años subsiguientes se coloca en el total pasivo corriente, específicamente en la cuenta deuda a largo plazo bancaria. Entonces, de esta manera se estructura. Acá vemos un ejemplo en donde el cliente ha adquirido un préstamo de 10.000 soles y la cuota anual va variando, pero esa cuota se distingue entre lo que paga de capital, que sería la amortización, y el interés. Pero vamos estructurando por años, ¿no? En el primer año vemos que la parte corriente, es decir, la cuota que le toca pagar es de 2.310, pero como ya sabemos, en el balance general no se colocan los intereses, sino solo el capital. Es por eso que no se debería colocar los 2.310.000 de cuota, sino el 1.810.000 soles. ¿Por qué? Porque este monto está libre de intereses, que serían 500.000. Entonces, en la parte corriente de deuda a largo plazo irían los 1.810, y en la deuda a largo plazo iría el restante de capital que debe la empresa,
para los años subsiguientes y así para todos los años. El flujo de cálculo de líneas, básicamente lo que vemos acá serían los productos. Dentro del financiamiento de ventas tenemos el descuento de facturas. Dentro del financiamiento de fianzas tenemos fianzas de cumplimiento, adelanto, licitación. Y dentro del financiamiento de compras tenemos capital de trabajo, pago a proveedores tanto locales como del exterior, autodesembolso, que sería como el pagaré, pero más electrónico o más rápido, porque el cliente da un clip y ya tiene el dinero en su cuenta. Y el pagaré de importaciones o exportaciones, que va a depender de la mercadería que se vaya a exportar o a importar, depende el país y depende la empresa.